Bienvenidos a Punto y Coma. Hoy hablaremos sobre un tema que está teniendo mucha importancia no solamente en México, sino a nivel mundial, el suicidio en adolescentes. Hablaremos sobre las acciones de prevención ante este tipo de suicidio y conoceremos cuáles son las causas que originan que los jóvenes tomen esta determinación que no solamente los hieren a ellos, sino también a sus familias y sin duda es un problema de política nacional. Vamos a conocer los signos de una conducta suicida y cómo podemos ayudar a prevenirlo. Acompáñenos. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública, en México el suicidio constituye la tercera causa de muerte en jóvenes de 15 a 19 años de edad. Entre 1970 y 2007, el porcentaje de suicidios juveniles se incrementó en 275% y se estima que por cada persona que se suicida, existen 20 que lo intentan. La Organización Mundial de la Salud indica que más de 800,000 personas se suicidan cada año, lo que representa una muerte cada 40 segundos. La depresión es una de las causas de estos suicidios y se genera principalmente por una pérdida, que puede ser desde la muerte de algún ser querido, la ruptura con la pareja, hasta la pérdida del trabajo, enfermedades o el sentimiento de soledad. La depresión se manifiesta en la sensación de ánimo abatido, sentimientos negativos, insatisfacción, indiferencia afectiva, pérdida del sentido del humor, parálisis, deseo de escape y pensamientos suicidas. La depresión es una enfermedad que sí tiene cura, pero que requiere del entorno de los jóvenes para superar estos problemas. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen e inicien su semana con nosotras en Punto y Coma para hablar de un tema que sin duda hay que ponerle muchísima atención en las familias y saber cuáles son las circunstancias que orillan que un joven o una joven pues tengan la idea suicida por supuesto, saber con quién hay que acudir, con qué especialistas, como siempre en Punto y Coma tratamos de darles las mejores opiniones. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña el director del Hospital Psiquiátrico Infantil de México, el doctor Eduardo Arroyo García. Muchas gracias, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña la jefa de residentes del Hospital Psiquiátrico Infantil, la doctora Eva García, quien está a cargo de un importante foro para hablar sobre este tema. Doctora, ¿cómo estás? Gracias por la apertura, muy bien. Aquí vamos a hablar un poco acerca del suicidio en adolescentes y lo que se aproxima, ¿no? El foro de nuestro hospital para dar a conocer factores de riesgo, como ya hemos hablado, factores protectores y bueno. Así es. Y bueno, como siempre, un gusto estar con mi amiga y compañera Lorena Rivera. Lore, ¿cómo estás? Hola Jimena, buenos días a todos. Pues sin duda es un tema muy importante porque no sé, como que me da la impresión de que cada vez tenemos más problemas con los jóvenes, sobre todo en situaciones que los lleven a cometer un suicidio. Y seguramente son muchos factores los que tienen que ver para que tomen una decisión tan drástica y sobre todo a una tan temprana edad y que tienen todavía un futuro por delante. Así es, Lore. Y bueno, pues hay que arrancar para saber cuáles son los síntomas, los mitos que hay, porque a veces en las familias minimizamos los estados, ¿no?, de los jóvenes, pensando que son etapas, ¿no? Pero ¿en qué momento hay que poner atención, doctor? Bueno, desde la perspectiva de la psiquiatría infantil, ¿en qué momento siempre hay que poner atención, ¿no? El desarrollo de los niños y adolescentes es muy, muy importante. Y la parte emocional, que como bien decían, se ha incrementado a través del tiempo y de los tiempos en los que vivimos, las dificultades en el aspecto emocional. Pero predominantemente hay que poner mucha atención precisamente en esta área que es el desarrollo adecuado de los niños. Nosotros en psiquiatría, los médicos psiquiatras, nos fijamos precisamente en cómo va el desarrollo. Entonces creemos que idealmente los papás tendrían que también ser, no sé si expertos, pero sí tener mucho conocimiento, ¿no? Y creo que eso es algo que de lo que se trata este foro y esta información que ustedes están dando, que la gente sepa, que conozca sobre lo que puede ocurrir o no con un adolescente, sus estados de ánimo, y entonces pues que ellos puedan detectar más fácilmente. Los expertos van a hablar un poquito más sobre el asunto, ¿no? Y bueno, este foro para nosotros es muy importante porque siempre hemos intentado siempre ha habido muchos tabús sobre la salud mental, siempre ha habido muchos tabús sobre el suicidio, y creo que tirar esos tabús y tirar esas barreras es lo más importante, porque la gente tiene que hablar, la gente tiene que saber sobre el suicidio.
los adolescentes tienen que hablar y saber sobre el suicidio, porque muchas veces, pues no sé, decía usted, la puerta de escape, ¿no? Y a veces no encuentran otra puerta y es la única que encuentran. Entonces, por eso es importante que se hable sobre estos asuntos. Y creo que el foro que ustedes nos están dando y además el foro que organizan nuestros residentes, creo que va a ser muy importante para esto. Así es, un foro que se llama Adolescentes, Hablemos del Suicidio. ¿Qué tan importante es que la comunidad médica, en este sentido psiquiatras, estén organizando este tipo de encuentros? Porque, como decía el doctor, hay muchos tabús sobre el suicidio. Como que hablar de la salud mental, decir, yo necesito ir al psicólogo o al psiquiatra, es como luego el chip de estoy loca, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con eso, simplemente son muchos factores que pueden hacer que una joven deba ir al psiquiatra. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo podemos ayudar a los padres de familia a que se fijen si sus hijos necesitan un apoyo en este momento por cualquier cosa, desde que no se quedaron en la universidad o en la preparatoria que querían, o que tuvieron, no sé, a lo mejor ya su primer rompimiento amoroso, o les hacen bullying en la escuela, en fin, son muchos elementos que pueden girar en torno a una decisión de la vida no vale nada. Así es, partiendo del hecho de que la adolescencia es una etapa de gran vulnerabilidad, porque bueno, el cerebro se encuentra en desarrollo, el juicio todavía no alcanza su capacidad máxima para la toma de decisiones, etcétera. Aquí el estigma, como bien mencionas, es un tema principal. El estigma partiendo de lo sociocultural, de lo que se ha ido aprendiendo. La salud mental muchas veces sigue siendo tierra de nadie, ¿no? Siempre este estigma limita bastante porque vamos normalizando ciertas conductas, vamos normalizando síntomas, se cree erróneamente que el hecho de que el comportamiento sea inadecuado, los cambios de humor sean inadecuados, pues esto tiene que ver con la forma de ser de la persona y está en sus manos modificarlo. Entonces, de aquí la ignorancia en cuanto a qué es un trastorno mental, de dónde surgen ya las alteraciones emocionales desde edades muy tempranas, como decía el doctor, estar tan al pendiente del desarrollo en sus diferentes etapas para asegurarnos que el chico vaya teniendo o vaya gestando adecuados desarrollos, desarrollo de afrontamiento de problemas, de capacidad de adaptación, de comunicación adecuada, porque precisamente nos damos cuenta que al llegar a la adolescencia, ante estos factores que mencionas muy puntuales y que los menciona el INEGI y la OMS como causa de suicidio, rupturas amorosas, dificultades familiares, dificultades económicas, cuestiones escolares, bullying, etcétera. Estos son problemas ambientales, sí, sin embargo, la manera en la que repercuten en el adolescente tiene mucho que ver con la forma en la que se ha desarrollado y los mecanismos de afrontamiento que ha desarrollado, que vienen de la crianza, que vienen de factores temperamentales, sí, también, pero que si estamos formando a un niño y un adolescente fuerte, entonces todos esos factores ambientales no van a incidir de manera tan importante como para llevarlo a una conducta suicida. Entonces, estamos ante muchísimos factores que vulneran al adolescente. Claro, y cambios sociales en el país y en el mundo, ¿no? Hay que recordar que el suicidio en adolescentes hasta el año pasado era la segunda causa de muerte, ¿no? Y ahí están involucrados muchos factores sociales, ¿o no, doctor? Sí, claro, totalmente. Y yo creo que esto que mencionaba la doctora es muy, muy importante porque digo, poniendo un ejemplo, el bullying tan utilizado y tan pues, dramatizado desde mi particular perspectiva sobre las situaciones, en un niño que tiene una dificultad para enfrentar y para resolver las situaciones, va a ser mucho más difícil resolver esos momentos. En cambio, en un niño fuerte, en un niño que está acogido por una buena familia, por factores que lo protegen como la economía, la educación, el que no haya suicidios en su casa, etcétera, esto va a permitirle enfrentar de una forma muy diferente lo que se ha vuelto como algo
estandarizado en la sociedad, que es molestar al otro, acosar al otro, ¿no? Entonces, creo que sí nos hemos dedicado mucho a trabajar y a hablar sobre el bullying, ¿no? Pero no nos hemos dedicado a buscar los factores que protejan a los niños y no al atacante. También hay que trabajar sobre el que ataca, sobre el que hace bullying, pero si le damos fortaleza a los niños o a los adolescentes, en esa fortaleza yoica, como le llamamos nosotros, va a ser mucho más fácil o mucho menos complicado que sean las manifestaciones clínicas y sobre todo que no lleguen a una situación de suicidio, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que un papá o bueno, los padres detecten que su hijo es víctima de bullying o que el hijo es el que bulea, ¿qué es lo que debe de hacer en cuanto ve una situación de este tipo y que puede salirse de las manos? Lo primero es como que la detecten, porque muchísimas veces eso ha pasado en miles de ocasiones cuando la familia llega a una escuela donde los llaman, ¿no? Y dicen, ¿por qué me mandaron a traer? Mi hijo va muy bien o va muy mal, ¿no? Y no, porque su hijo o es un acosador o es una acosador. Entonces, la comunicación en la familia sería lo más importante, detectarlo. Pero cuando lo detectan, yo creo que lo más importante es hablar con el menor y tratar de hablar con el menor y ver cuáles son las circunstancias que lo están llevando a cabo. Si ellos consideran que es una situación que sale de su autoridad como para influir sobre el menor, pues que lo lleven a una valoración y vean si hay algo que esté determinando que el menor esté teniendo este tipo de conducta, ya sea la de acosador o la de que sea sumiso ante el acoso. Ustedes, en su experiencia, ¿cuáles son las razones por las que van los chicos ya directamente y sus familias a consulta? No solamente es la depresión, tengo entendido, para que un menor pueda decidir esto. Claro. Hay muchos factores. En el hospital hay desde niños que tienen una gran impulsividad y entonces por una situación de frustración mínima, tal vez, pueden tener un evento de intento de suicidio y a veces lo consuman, ¿no? Hasta situaciones de las más graves como situaciones de psicosis, ¿no? Pacientes que tienen una alteración mental, esquizofrenia o algún tipo de psicosis por sustancias, etcétera, y que pues tienen una idea delirante, una alucinación que les dice que se tienen que matar y lo hacen, ¿no? Y entre estas dos grandes, ¿no? La que no tiene una conducta específicamente dirigida hacia el suicidio y otra que es pues mandada por su cerebro, llamémosle así, están una gran variedad y entre ellas el suicidio que está desde factores sociales, factores llamémosle emocionales y factores que tienen que ver con la psicosis. Sin duda ya escuchamos que esta determinación es muy profunda, hay muchas variantes, pero la comunicación en las familias es lo principal. Tenemos que ir a un corte, pero regresamos rápidamente. Estamos aquí ya de regreso en Punto y Coma. Estamos hablando sobre suicidio en adolescentes, pero también tenemos idea o la falsa idea de que en los niños no puede haber una situación de suicidio, porque no hay estadísticas que nos hablen de ello abiertamente. Generalmente tenemos la estadística de los adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años, que son los que pueden llegar a tomar esta decisión, y hay estadísticas, una tasa más alta en hombres, una tasa un poco menor en mujeres, nos comentaba Eva García. Y también queremos, saludar y darle la bienvenida a la doctora Inés Nogales, que ella está encargada de la Clínica de Emociones de menores de 12 años. ¿Qué es lo que sucede en esta área que usted está y que menores de 12 años para tratar una cuestión de suicidio a mí se me hace muy alarmante? Porque que un niño de menos de 12 años pueda tomar una decisión de ese tipo, ¿qué lo puede llevar a hacer? Creo que es un tema realmente de alta preocupación y debería de ser tomada en cuenta todo el tiempo. Si bien, como comentábamos, la prevalencia en este grupo de edad no es tan alta, pero lo que hemos notado, a lo largo de estos últimos 10, 15 años, es que ha incrementado los intentos, las ideas, los planes suicidas en este grupo de edad. Algo que probablemente
genere mucho más este incremento tiene que ver con también la psicopatología en las familias. Eso es algo muy, muy importante. Sabemos que los niños por su nivel de desarrollo probablemente no puedan tener algo tan estructurado, digamos. Y algo que es muy común cuando encontramos niños con estas características es que alguien en la familia también tiene estos problemas, ¿no? Es muy común a lo mejor en algunos padres probablemente o familiares más cercanos donde también tienen problemas depresivos, intentos de suicidio, y es común que los niños estén también presenciando y escuchando mucho de esto. De alguna manera la gran problemática en las familias como la psicopatología y bueno, y otros problemas que podrían estar, a lo mejor hablamos también de adicciones, es uno de los, creo, de los retos más importantes, ¿no? De ahí que el tema de la depresión en niños, el manejo en esta población implica el manejo familiar, ¿no? Y sobre todo, y me da muchísimo gusto que se tomen en cuenta estos temas porque creo que la psicoeducación y la información a la población en general es muy importante. Todavía tenemos como muchos, ahora sí, prejuicios al respecto, mucho estigma, y lo que realmente a mí me impresiona muchísimo es cómo podrían los padres creer mucho más a lo mejor al vecino, a la amiga, al compadre, incluso al farmacéutico, etcétera, cuando les hablan de que su niño va a recibir un antidepresivo, por ejemplo, se alarman muchísimo. Hay un gran desconocimiento al respecto. Lo primero que piensan es que se van a hacer adictos. Creo que ese es un reto grande con el que nosotros estamos lidiando. Entonces, bueno, yo siempre los confronto a los papás, es decir, a ver, haga cuentas cuántos años estudia un psiquiatra para atender a su niño y ponen en duda a lo mejor las decisiones que se toman de acuerdo a manejos, algoritmos de tratamiento a nivel internacional, ¿no? Entonces, creo que sobre todo el punto en el que nos enfocamos mucho también en el hospital es la psicoeducación, ¿no? Poder concientizar a los padres, es muy importante la confianza que ellos puedan tener en el tratamiento de sus hijos y esto también va a prevenir algo que a lo largo del tiempo queremos es prevenir el suicidio, ¿no? En esta cuestión que habla de los medicamentos es muy importante que la gente entienda qué tipo, porque finalmente la ciencia y la industria farmacéutica también evoluciona en la manera que va evolucionando absolutamente todo. Entonces, estos medicamentos que hay y que tienen que ser prescritos específicamente por un especialista, no causan adicciones. No. Explique, por favor, para que entienda la gente que cuando digan su hijo necesita un antidepresivo, no es una alarma de, oh, mi hijo se va a hacer adicto. Creo que algo que es, la Organización Mundial de la Salud, me gustaría partir por ahí, menciona que aproximadamente entre el 60 y el 80% de la población que tiene depresión podría tratarse con una terapia breve y un antidepresivo. Lamentablemente, en la mayoría de los países ni el 10% alcanza a este tipo de tratamiento. Algo que debemos comentar, y bueno, los antidepresivos en general no causan adicción. Algo que les debe dar como confianza, les digo a los papás que no siempre se necesita una receta para prescribirla. No son medicamentos que generen como efectos secundarios graves. Generalmente, como cualquier medicamento pueden haber, les explicamos cuáles podrían ser. Estamos siempre abiertos a esta situación de poder explicar, de poder orientar al respecto. Y si nos vamos un poquito más hablando ya de estudios en población en general, es lo que más bien se ha identificado que los antidepresivos pueden favorecer la neurogénesis. Esto implica que también la depresión puede causar daños estructurales. Se ha encontrado como una disminución en el volumen de la corteza prefrontal, en otros núcleos como el hipocampo, y en tratamientos después de cierto tiempo con antidepresivos, lo que se ha visto ya en investigación en esta población que antes tenía depresión es que esas áreas podrían mejorar, ¿no? Es decir, el volumen disminuido está recuperándose, o sea, son de los únicos medicamentos que sabemos que favorecen la neurogénesis. Entonces, algo que también sabemos a largo plazo, la depresión en niños, la ansiedad en niños nos predice otra psicopatología en la vida adulta. Si tratamos de manera oportuna, vamos a disminuir otras psicopatologías en la vida adulta, podríamos mejorar el desarrollo de la personalidad, el desarrollo emocional de los niños, porque esto obviamente es un problema de cualquier padecimiento mental en la vida infantil,
va a marcar, si no se trata, el desarrollo de estos niños, y pues hablamos de problemas de personalidad, Claro. hablamos de problemas en el carácter, que los hace más susceptibles a otras patologías, ¿no? Y sobre todo comprender que no solamente es la medicación, es un tratamiento integral que va acompañado, Así es. ¿no? De hablar con tu terapeuta, con tu psiquiatra, con tu psicólogo, que no solamente te van a dar medicamento y va a ser una solución mágica, ¿no? Y la razón de que muchos de los padecimientos mentales empiezan en la niñez y en la adolescencia y ya en la vida adulta explotan, ¿no? Realmente eso es un problema para el país. Y algo que dices es muy, muy importante. La verdad, a lo mejor estamos enfocándonos ahorita hablando del medicamento, que es como uno de los temas más difíciles para nosotros con la población en general, pero el tratamiento debe ser integral. Y nosotros debemos incidir en la familia, incidir en la psicopatología de los papás. Siempre invitamos, tratamos de identificar problemas en ellos y mandarlos también a un tratamiento individual, a terapias de pareja cuando hay muchísimos problemas entre los padres, y eso también genera un estrés importante en los niños. Creo que las experiencias previas que tienen los papás parece que hace que ellos se sientan que su situación es menos grave que la que vivieron, ¿no? Cuando dicen, yo solo discuto con mi esposo, pues yo vi a mis papás agarrarse a golpes. Entonces, no es la mejor forma, a lo mejor, de tratar de explicar que lo que me pasa a mí no es tan grave lo que yo pasé. Sin embargo, la experiencia, cómo lo internalizan los niños, es lo más importante. Entonces, desde terapias de pareja, terapias de familia, a lo mejor tratamiento también a los mismos hermanos, la terapia en los niños, que es muy importante, como escuchaba hace un momentito hablar al doctor Arroyo, ¿no? Fortalecer suyo va a ser muy, muy importante en la población, ¿no? Entonces, hablamos del tratamiento en sí a la familia, ¿no? ¿Cómo hacer llegar toda esta información a la población? Con campañas en las escuelas, pláticas que ustedes estén, porque finalmente sí, los maestros se pueden dar cuenta que en la escuela hay algunos niños que tienen ciertas actitudes que rompen con los demás, pero finalmente los maestros no son psicólogos, tienen un acercamiento, pero no son capaces de decir, bueno, este niño es problemático porque tiene algo más. Entonces, ¿cómo hacer que la población, la gente, se acerque a un terapeuta, se acerque a una ayuda, y no cuando ya sea demasiado tarde, doctora Eva? Claro, sí, definitivamente los focos rojos se pueden ver en todos lados, en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, en el funcionamiento global del niño o del adolescente. Aquí hace falta mucha psicoeducación, tanto en las escuelas como por parte de los padres, porque tienden a normalizar ciertas conductas, y ya cuando están saliendo como de parámetros normales, ¿no? Ya cuando hay muchos problemas conductuales, ya cuando el niño está con una tendencia al aislamiento importante, ya cuando de verdad está disfuncionando, es cuando generalmente nos envían a los pacientes a valoración. Me parece que, bueno, en la experiencia y en admisión continua de nuestro hospital, muchas de las referencias son de las escuelas. Entonces, yo creo que esa es una gran área de oportunidad para que se enfoque ahí psicoeducación a los maestros para que detecten, porque como usted dice, no son psicólogos, no están envueltos pero sí necesitan cierta capacitación para detectar focos rojos y que entonces envíen a valoración a los pacientes. Y enviando a la valoración, nosotros como prestadores de salud, de servicios de salud mental, poder identificar todas estas áreas que la doctora Nogales habla, ¿no? No solamente es el niño, es un boom de factores ambientales, cierto grado de vulnerabilidad, a lo mejor sí, ¿no? De padecimientos, no sé, se me ocurre el TDAH, ¿no? Que es propio del niño y que eso genera, junto con el ambiente, pues mayores complicaciones. Siempre es como, yo se los explico, como un pastel de varios pisos en el que tal vez había cierta vulnerabilidad, los factores ambientales generaron otro trastorno y consumo de sustancias, o sea, se va convirtiendo en un pastel de varios pisos que en la adolescencia ya la cereza del pastel es el intento suicida, ¿no? Sin embargo, hay una gran gama de psicopatología, tanto de los padres como del adolescente vulnerable en ese momento, que lo lleva ante situaciones de estrés, tomar decisiones inadecuadas. Entonces, yo creo que la psicoeducación es básica, la sensibilización, por ejemplo, este medio, que pocos medios, vuelven a repetir,
toman a la salud mental como un punto tan importante cuando repercute en el funcionamiento diario, ¿no? En la calidad de vida de todos, no solamente del adolescente, en la manera en la que nos vinculamos, en la manera en la que nos comunicamos, en la manera en la que afrontamos los problemas del día a día. Entonces, empezar a hacer conciencia de que la salud mental repercute no solamente en un trastorno o en un diagnóstico, en una depresión, sino en cómo se va desarrollando la personalidad del adolescente, que lo va a llevar a tener una vida adulta más adaptativa y más sana y con menos probabilidades de presentar algún trastorno mental, ¿no? Sí, complementando lo que dice la doctora, en el hospital, por ejemplo, tenemos una forma de trabajar que es precisamente la psicoeducación a los padres, y eso sería como una situación directa. También tenemos unas campañas en las que nuestros médicos, nuestros residentes acuden a diferentes escuelas, también a dar alguna... Nosotros capacitamos a maestros dentro de la institución precisamente sobre temas de salud mental. Creo que esto se tendría que replicar en masa, ¿no? O sea, creo que el conocimiento y estos foros que ustedes nos ofrecen, pues bueno, pueden despertar el gusanito en las autoridades, en las mismas escuelas, en los mismos padres a solicitar más información sobre el asunto. Creo que tenemos que contagiarle esta sed de conocimiento a los demás para que podamos... Y replicar en los estados, porque la verdad es que el psiquiátrico infantil es un lugar de excelencia, pero no es lo mismo que estar en otro estado, en Veracruz, en Chiapas, que no hay lugares para los que vayan. La gente que se da cuenta tiene que venir a la Ciudad de México a recibir atención, pero es muy poca la que puede tener acceso, ¿no? Claro. La Organización Mundial de la Salud siempre ha dicho que estamos en déficit, ¿no? No solamente en México, en muchos países, no todos. Los de primer nivel tienen hasta superávit, pero en México siempre hemos estado en déficit en cuanto a atención hacia la salud mental, ¿no? Pero también creo que tratar de que todos tengan un sistema como el de Juana Navarro va a ser muy complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque la formación de médicos, psiquiatras de niños no es tan eficiente como para lograr las necesidades. Entonces tenemos que también llevar a otros medios. Los médicos generales decían solamente un especialista de receta antidepresivos, no debería de ser así. Claro. No es lo ideal, ¿no? O sea, el chiste es llevar la salud mental a que todo el mundo la conozca, a que todo el mundo sepa qué es la salud mental, cuáles son las desviaciones de eso y que podamos intervenir, y cuando se presenten situaciones de difícil manejo, entonces llevar a los estados sí también es uno de los intentos de llevar hacia ellos el conocimiento. Los médicos también hemos tenido capacitaciones para médicos de las diferentes entidades, ¿no? Y eso es algo que debemos seguir replicando. Y algo muy importante, perdón. Vamos a hacer un corte y regresamos enseguida, porque de verdad es un tema muy importante. Hay que hablar del suicidio y hay que hablar con los jóvenes y los niños. Regresamos. Estábamos platicando sobre los aumentos de consulta que ya se han dado en el país, específicamente en el Hospital Psiquiátrico Infantil, y para hablar de las razones por las que acuden los jóvenes, los niños, a estos tipos de terapias e incluso internamiento, está el doctor Alfredo Romero Velázquez. Él es el encargado del área de adolescencia y se va a sumar a esta charla. Hola, muy buenos días. Respecto a la pregunta de cómo se ha incrementado muchísimo en los últimos 5 años. Alrededor del 20% de la consulta es el incremento que tenemos en los últimos 5 años. Causas, básicamente, es depresión. Y lo que más llama la atención es que otra de las principales causas son trastornos de conducta. Parece que nuestros jóvenes cada vez toleran menos las cosas que les frustran. Y eso es quizás uno de los principales motivos por los cuales los jóvenes deciden llevar el suicidio. Básicamente, están frustrados. Y eso se tiene que enseñar desde la casa, a no frustrarnos. Estamos hablando desde hace rato de cómo prevenir esta situación del suicidio. Y ese quizás sea el principal secreto que tenemos que emplear nosotros. Poder hacer que los padres enseñen a sus hijos a no frustrarse, a ser más tranquilos. Ahora, motivos de suicidio hay muchos. Pero el principal es ansiedad, aunque parezca extraño. Sí. Uno pensaría que es depresión, pero no, lo principal es la ansiedad que genera la frustración. El no obtengo lo que yo deseo. Esa es la principal causa. Cuando uno ya se pone a preguntarlo. Ahora, no hay que confundir suicidio con conductas autolesivas, que es otro capítulo aparte. Como el cutting, ¿no? Es el cutting, el cutting. Inclusive no nada más el cutting. Hay personas que están practicando asfixia como una manera de bajar la ansiedad que están sintiendo. Y son jóvenes, y son inclusive niños. La doctora se encarga en nuestro hospital
de los menores de 12 años, yo me encargo de los mayores de 12 años. La doctora hace una muy buena labor tomando a los padres para ayudarles a ser mejores padres, o mejor dicho, no es que sean malos padres, sino para ayudarles a tener mejores estrategias que les enseñen a sus hijos. A mí lo que me toca hacer es enseñarles a tolerar más todavía la frustración, porque prácticamente van a ser adultos. Y si no han aprendido desde jóvenes a tolerar la frustración, vamos a tener adultos enfermos, adultos que van a ir reproduciendo esa conducta y le van a enseñar a sus hijos. ¿De dónde se aprendió esta conducta de la asfixia? Perdón, Lore. Es muy nuevo para muchos de nosotros, ¿no? Realmente entender cómo la asfixia puede cambiar o calmar la ansiedad de una persona. ¿De dónde se aprendió este modelo o se replicó? Hay muchísimas cosas que uno puede encontrar en Internet cuando uno le pregunta a los adolescentes. Uno normalmente no andará buscando eso, pero los adolescentes es increíble lo que pueden encontrar. Hay páginas dedicadas a asfixia como una manera. Evita que tus padres se den cuenta que te estés lastimando, no te cortes, asfíxiate. Ok. Internet es una muy buena fuente de cosas extrañas para nuestros adolescentes y de malos mensajes. Claro. Más bien ahí sería de malos mensajes. De malos mensajes. Mal utilizada una gran herramienta que nos ayuda a comunicarnos mejor y a tener conocimiento también. Pero este tipo de situaciones como la asfixia o el cutting, si usted nos define más o menos de una manera sencilla qué es la frustración, podríamos entender también un poco más por qué tenemos jóvenes y niños cada vez más frustrados. ¿Qué es y cómo tratar la frustración para que no lleguen a los extremos de decir, me quiero morir? Básicamente la frustración es no obtengo lo que quiero, lo que yo creo que merezco. Básicamente es la frustración. La frustración se va a ver reflejada en diferentes conductas, ya sea cortándome, ya sea estando enojado, ya sea poniéndome triste, ya sea poniéndome ansioso. Una sola cosa, diferentes manifestaciones. ¿Cómo ayudar a que no se frustren? Esa es quizás la principal pregunta en todo esto. ¿Cómo ayudar a que no se frustre un joven? Enseñándole que no pasa nada si no se queda en una preparatoria, enseñándole que no pasa nada si no se queda en una universidad. Siempre se puede volver a intentar. Siempre hay una segunda, tercera, cuarta oportunidad. La vida no se acaba por un examen que no se pasa. La vida no se acaba por una pareja que los deja. La vida no se acaba por unos compañeros que no son capaces de darle un respeto a esa persona. En este sentido, y que hablábamos de Internet, ¿qué tanto puede influir los videojuegos o ciertas series o películas en una conducta suicida en los niños y en los adolescentes? Generalmente lo que se ha hablado, ahora que ya va a salir dentro de la nueva clasificación, el CIE-11, este trastorno por abuso de videojuegos, etcétera, pues nos hemos dado cuenta que dentro de estas vulnerabilidades del adolescente y teniendo estas conductas como más a la mano, se habla de cierta sensibilización, por ejemplo, a la violencia. La mayoría de los videojuegos incitan a la violencia. La mayoría es de matar, de pasar de nivel, etcétera. Todo eso tiene una influencia en el sistema de recompensa, en el mismo sistema límbico donde actúan, por ejemplo, las adicciones, ¿no? Entonces, en el adolescente se le va generando ciertos retos, cierta recompensa, cierta gratificación inmediata, y ahí entra también la frustración, por ejemplo, ¿no? Están tan acostumbrados a tener gratificaciones inmediatas, de tener constantes retos, de sentir esa splash de dopamina y gratificación constante. Entonces, ante estas situaciones que vamos sensibilizando, en la vida cotidiana, cuando nos frustramos ante situaciones familiares, amorosas, etcétera, escolares, que no cumplen con esos parámetros de expectativa y normalizando conductas violentas, entonces recurrimos a estas como para disminuir nuestro nivel de frustración y llegar a un estado emocional un poco más estable. Y tal cual lo describen los adolescentes, ¿no? Me corto y entonces me siento mejor porque mi nivel de frustración ya estaba llegando a niveles elevados, ¿no? O me asfixio o tomo otras medidas desadaptativas, temerarias, que me ponen en riesgo, pero que me generan el mismo estado emocional compensador ante mi malestar psíquico, ¿no? Creo que hemos tocado un punto, creo que ameritaría como otro espacio a lo mejor para hablar de lo que es el Internet y todos los riesgos a los que los jóvenes, y no solo los jóvenes, los niños, a mí que me toca ver, como mencionábamos, menores de 12 años, cada vez estamos más alarmados el acceso al que tienen.
Creo que no solo el acceso a Internet, sino los horarios a los que ellos acceden, el tiempo a los que ellos acceden y los grandes riesgos a los que ellos están enfrentándose sin que los padres lo sepan, ¿no? Hablando de no solamente a lo mejor con temas de sexualidad, que no es apropiado para los niños, con estos temas de violencia que también son otro factor de riesgo y el acceso, bueno, a páginas que pueden ser otro factor de riesgo para suicidio, para consumo de sustancias, para problemas alimentarios, etcétera. Creo que nos ha rebasado ahora sí el crecimiento en esto y no ha dado oportunidad, y creo que todos debemos estar comprometidos en educar a los padres. Preguntamos si ellos saben cómo son las clasificaciones de los videojuegos. Es totalmente diferente a lo de las películas. Claro. Los padres desconocen muchísimo y es muy fácil que si un niño pide un videojuego, que si un niño pide un celular como un regalo de cumpleaños, Navidad, se los dan, ¿no? Y el acceso a Internet que también. Y me gustaría un poquito, a lo mejor, hablar en este tema de la frustración. Creo que es inevitable que nos frustremos, más bien creo que debemos aprender a tolerar la frustración. Creo que eso es uno de los aspectos importantes. Los papás, en este intento de ser buenos papás, no quieren que sus hijos se frustren, tienden a ser muy complacientes, a lo mejor hablamos de sobreprotección, que ese sería como otro aspecto, no vamos a generalizar. Sin embargo, creo que en este proceso, todo lo que tenga que ver con aspectos de crianza, nuestra población le hace muchísima más falta en ese sentido, ¿no? Claro. Cómo educar, cómo generar tolerancia a la frustración, cómo fortalecer la autoestima. Estamos hablando finalmente de estos estilos de crianza que creo que este es otro punto donde tenemos como que enfocarnos en nuestra población en general. Tenemos que ir a un corte, nos quedamos con la pregunta que muchas familias tienen: ¿qué se tiene que hacer? ¿Prohibir, controlar, regular o supervisar? Es algo muy importante, y regresando del corte vamos a hablar sobre los contenidos en Internet, en redes, en las películas, ¿no? Para saber qué es apropiado y qué no para los menores. Vamos al corte. Ya estamos aquí de regreso en Punto y Coma, y algo muy importante, los signos. ¿Cómo darnos cuenta de que hay problemas en nuestros adolescentes, en nuestros niños, en casa, en la escuela? Eva. Partiendo de la base de que un niño fuerte pues es aquel que puede comunicar sus emociones, que tiene adecuados soportes familiares para afrontar estos problemas de la vida cotidiana y que, por ejemplo, pues no va a tomar medidas de riesgo para solucionar estos problemas. Yo creo que la población o los padres siempre nos preguntan esto, ¿no? ¿De qué manera nosotros podemos identificar si mi hijo no habla conmigo, si nosotros no nos damos cuenta de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí valdría la pena hablar de asuntos muy puntuales en los que los padres podrían estar alertas. Por ejemplo, que el chico comience con cierta tendencia al aislamiento, que comience a alejarse de amigos, que comience a alejarse de familiares más de lo normal, que comience a dejar de hacer hobbies, actividades recreativas, actividades deportivas que habitualmente hacía. A veces vamos normalizando, pues de pronto dejó el gimnasio, bueno, pues no importa, ¿no? Es la adolescencia lo que le hace encerrarse en su cuarto todo el día. Entonces, empezar a identificar eso y no normalizarlo como solamente es la adolescencia, ¿no? Cambios en el patrón de humor drástico, por ejemplo, si bien la adolescencia en los adultos es más identificado, el adulto deprimido es más fácilmente identificado, en el adolescente es diferente. El adolescente muchas veces se manifiesta con problemas conductuales, con problemas de irritabilidad, de enojo, de pobre tolerancia a la frustración, de conductas desadaptativas, de gritos, de conductas impulsivas, golpeo a la pared, caray, antes no golpeaba la pared. También tienden a decir amenazas tanto directas como indirectas, ¿no? Para ti estaría mejor si no estoy aquí, ya no te vas a preocupar por mí, no te preocupes, ya yo no te voy a causar problemas, sería mejor que yo no hubiese nacido. O sea, son como focos rojos que a veces los papás dicen, ay, lo dijo nada más por asustarme, ¿no? Pero si a esto ya le sumamos más aún, entonces debemos ir haciendo como una listita ahí de que algo ya no está bien. Cambios en el patrón de sueño, los niños ansiosos, tristes, enojados, frustrados, pues dejan de dormir, empiezan con insomnio, empiezan con pesadillas, por lo tanto al otro día están irritables, están con cambios bruscos de humor, cambios en el patrón de alimentación, dejan de tener apetito, o al contrario, por este aumento de la ansiedad, comienzan a ingerir más, entonces ya me di cuenta de que subió de peso, ya me di cuenta de que no está durmiendo bien, se despierta de malas.
Y generalmente en la escuela hay bajo rendimiento escolar porque también baja el desinterés. Y entonces ahí a veces en la consulta nos topamos con una serie de acusaciones como ya no le está echando gana a la escuela, ya no quiere ir a la escuela, pero si nos damos cuenta es algo muy acusatorio, ¿no? No es como qué le está pasando, por qué la parte emocional pudiera estar repercutiendo en todos estos cambios conductuales, en todos estos cambios, porque ya no me ayuda en la casa, ya se pelea con sus hermanos, es más como acusar. Entonces en el momento de la valoración pues tratamos de decir, bueno, si él tampoco la está pasando bien, ¿no? Por eso está actuando así, entonces vamos a ver de qué manera su función o su funcionamiento emocional está repercutiendo en todas estas conductas que usted está diciendo. Y ya el adolescente, pues muchas veces a solas, comienza a externar, me bulean en la escuela, pues ya no quiero ir, ya me desmotiva, ya no estoy estudiando, y luego como ya no estoy estudiando, entonces ya mi autoestima baja, entonces ya no sirve de nada, mis papás me regañan por esto, entonces otra vez vuelvo con el pastel de varios pisos, ¿no? Se va complicando cada vez más hasta que si los papás no están dando un buen soporte, el chico empieza a tomar conductas inadecuadas. Entonces sí empezar a identificar estos focos rojos y no normalizarlos como parte de la adolescencia nada más. No, hay como, hablando de estos temas, mucho estrés en los niños, ¿no? Y obviamente el cómo afrontan estos eventos cuando hablamos las demandas de los padres acerca de un buen desempeño en la escuela, a veces los mensajes que se les puede dar de no estar a gusto o no muy contentos con cómo son sus hijos. Y bueno, muchos niños, si mi mamá me quiere ver feliz, entonces salgo y estoy como contento, pero están irritables. Más que tristes, en los niños podemos ver que están irritables o que estén como muy aburridos. Creo que es uno de los aspectos que debemos como considerar. Y lo que se parecen cansados, está flojo, no quiere hacer las tareas, no quiere ayudarme en casa. Entonces, las manifestaciones pueden ser como de irritabilidad, aburrimiento, aparte de estas alteraciones en el apetito, en más o menos, el sueño, pero también puede ser como el bajo rendimiento, ¿no? Lo que comentaba, el no querer ir a la escuela, y sobre eso hay mayor demanda de los padres y exigencia, sin darse cuenta que a lo mejor el niño no la está pasando bien, ¿no? Entonces, es una sobre otra que hace que los niños no logren como encontrar una forma de más bien buscar ayuda, al contrario, ¿no? No hablan de eso porque creen que es malo, no quieren ser carga para los padres, hay como mucha culpa también en los niños. Claro. Y hay muchos problemas en las relaciones de pareja que muchas veces los niños también se sienten culpables. Bueno, son, como hablamos, de factores familiares, factores psicosociales que pueden estar incidiendo mucho en este tema, ¿no? Entonces creo que en todas las familias donde hay conflictos, busquen ayuda, pidan valoración para sus niños, ¿no? Habría que descartar un problema de ansiedad, un problema depresivo en ellos y poder prevenir. Claro. Otra cosa muy importante es que a veces se presentan a manera de síntomas físicos. Por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Es muy común que el niño le duele la cabeza, le duele el estómago, ya le llamaron otra vez al papá para que vaya por él a la escuela, lo llevan al médico y pues clínicamente no detectan ninguna enfermedad médica y entonces son expedientes así donde gastritis, colitis, o sea, y no identificamos esa parte emocional que les está afectando. Lo está proyectando ya físicamente, ¿no? Sí, así es. Entonces ese sería, por ejemplo, otro foco de alarma importante porque muchos tienden a somatizar también. Claro, muy bien. Y en este sentido, ¿cuál es la labor de este foro de adolescentes? Hablemos del suicidio. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? ¿Para quién está abierto el foro? ¿Cuáles son los temas que se van a tratar ahí? Y sobre todo eso, lo más importante, ¿para quién está dirigido? ¿Quién puede ir? Sí, el foro nace dentro del contexto del Día Mundial de Prevención del Suicidio, que es el 10 de septiembre. Aquí empieza, bueno, a partir del día 23, pero se tocan diferentes temas de lo que hemos estado hablando ahorita, precisamente partiendo del estigma, por ejemplo, va dirigido a profesionales de la salud y afines, a psiquiatras, a médicos en formación, a psicólogas, a trabajadores de salud, a todos los profesionales enfocados a salud mental. Va a ser en nuestro hospital, en el auditorio de nuestro hospital.
Va a ser presencial, pero estamos buscando la manera de transmitirlo en línea porque la demanda ha sido bastante. Entonces, el cupo pues ya se está llenando y estamos viendo la posibilidad de transmitirlo en línea. Los temas a tratar pues son los principales, como ya dijimos, el estigma, el concientizar, el sensibilizar a la población que el suicidio se tiene que abordar de una manera responsable, no amarillista, no fuera de lo profesional, sino de una manera responsable. Vamos a hablar de factores de riesgo, de aspectos muy conductuales, muy conceptuales, de qué es el suicidio, qué son las autolesiones suicidas, las autolesiones no suicidas, por ejemplo, como también lo mencionábamos. Vamos a tener cápsulas informativas porque también queremos empaparnos de la población, ¿no? Nuestra idea es salir a las calles y preguntar a la gente cuál es su concepción del suicidio y cuál es su opinión al respecto, y con base en eso empezar el foro, ¿no? Abordar los temas del estigma, aspectos de concepto y empezar con factores de riesgo, factores protectores que deben ser identificables, hacer conciencia de todos estos factores medioambientales, socioculturales, económicos que pudieran estar influyendo al adolescente suicida, no solo es él. También hablando del afrontamiento de problemas en adolescentes, el cómo se van gestando, el cómo se van desarrollando, el cómo los modelos de crianza favorecen o no a esto y por lo tanto al desarrollo de una personalidad fuerte. Bueno, perdón, vamos a tener que hacer rápido un corte y regresamos con más aquí en Punto y Coma. Gracias. Ya estamos al final de esta emisión de Punto y Coma, pero no nos queremos ir sin invitarlos a este foro Adolescentes Hablemos del Suicidio con nuestros expertos del Hospital Psiquiátrico Infantil y sobre todo la prevención y escucharnos, ¿no? Realmente las familias, la única forma de salir adelante es teniendo comunicación. Y sobre todo información, y cualquier elemento que usted vea diferente en sus hijos, no lo eche en saco roto, actúe, porque la verdad es que la tasa de suicidios es muy alta en este país y hay muchas problemáticas que pueden detonar una situación como el suicidio. Les queremos agradecer su presencia. Muchísimas gracias Eva, doctora Inés, y también al doctor Alfredo. Muchísimas gracias, mi querida Jimena. Sigan en la programación de Excelsior, ya saben, en Punto y Coma siempre estamos preocupados por su salud.